Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de una historia que es muy conocida. Todos saben y conocen esta historia, ¿no? El buen samaritano. De hecho, en el mundo entero, podría decir yo, es una de las parábolas. Algunos dicen que es una historia, otros que es una parábola. Quizás la más famosa de la Biblia y la que más es usada en el mundo entero. Por sociólogos, ¿no? Por líderes, por activistas que van en contra de la pobreza. Dicen, como decía en la Biblia, el buen samaritano, hay que ir a los pobres. Y viene todo el tema de la justicia social, ¿no? Muchos que advocan por todos estos temas se han tomado de esta parábola como un estandarte para sacar adelante sus proyectos. Y sí, inclusive en esta semana tuve el tiempo de salir en la noche con mi hija Gabriela a ver una película y se llamaba Dogman. ¿Sí? ¿Se han escuchado de Dogman? Eso es un cómic americano, ¿no es cierto? Que es la cabeza de perro con el cuerpo de humano. Es una vaina rara, que no me vayan a bajar luego y me vayan a dejar luego de predicar por hablar de esto. Pero quiero contar algo que pasó en Dogman que tiene que ver con lo que vamos a hablar. Resulta que no voy a decir cómo surgió Dogman porque eso es hasta herético, pero simplemente vamos a decir que Dogman era ese perro con cabeza de perro y cuerpo de hombre, un héroe policíaco del momento. Sin spoiler, ya me la spoileé todo y me tocó chino. Entonces, en esa película, él tiene su gran enemigo que se llama Pedro el Gato. ¿Sí? Que no me equivoque. Pedro el Gato. Y Pedro el Gato hace lo imposible porque Dogman no triunfe. Y se inventa máquinas con huesos que lo destruyan y demás. Pero no es capaz, porque es tan fuerte y poderoso Dogman que siempre sale victorioso. Entonces él dice algo: voy a crear un mini-mí. Y el gato Pedro se clona a él mismo y él cree que puede hacer algo maravilloso, y resulta que sale un Pedrito, un gato chiquito. Y entonces ese gato chiquito se hace muy amigo. No voy a contar toda la historia, por supuesto, porque quiero llegar al punto que se hace muy amigo de Dogman. Y encuentran un vínculo entre los dos, ¿no? Como de, oiga, somos enemigos, pero algo pasa acá. Pero allá no voy. Resulta que Pedrito ve muy amargado a su papá, a Pedro. Y entonces Pedrito hace algo insólito. Le dice a uno de los robots del papá que vaya a buscar al abuelo. Que vaya a buscar al abuelo. Y va y llega el abuelo, timbran en la puerta y Dogman cree que es otra máquina. Él estaba esperando un botón para deshacer el niño porque no le salió bien el experimento, pero resulta que no, llegó el papá. ¿Y qué haces aquí, papá? Y empiezan como en un momento como de, sí, llegó mi papá, pero no. El papá de manera muy seca, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Tienes comida? Y entra y a comer y demás. Pero voy al punto. En uno de los momentos, Pedrito le pregunta a Pedro, el gato, a Pedrito: ¿y por qué trajiste a mi papá? Pero ¿por qué no? Pero si él me abandonó. Y le dice Pedrito a Pedro: pero tú también lo hiciste, yo te perdoné. Eso le hizo algo en el corazón a Pedro. ¿A dónde va la historia? Y voy a terminarla acá para ir con la Biblia.
Era para captar su atención. Entonces, en un momento, allá había quedado Pedro a algo que se llamaba aleta, que era un pez malvado. Pero mire la orden que le dan a aleta. A aleta le dicen en la orden cuando lo programan, a ese pescado malvado tienes que matar a todo buen samaritano. Yo me impresioné porque yo iba a predicar del buen samaritano y, ay Señor, me estás hablando. No era eso. Era para usarlo de ejemplo. El buen samaritano. Y sale después ese pez a atrapar el buen samaritano y vuelve los edificios, les da vida, gugu gaga, y los edificios queriéndose a comer a todo el mundo. Y sale a buscar el buen samaritano. Y uno imaginaría que cuando ese pez identifica a Dogman, iba a atacar a Dogman porque era el que hacía buenas cosas, ¿no? Y resulta que no, que hace el escaneo de la gente, de la reportera, de Pedro, de Dogman, no sé qué, y ¡pum! Y ve a Pedrito. Y Pedrito fue al que tomó aleta para destruirlo por ser buen samaritano. ¿Por qué? Yo concluí de esta forma: porque fue Pedrito quien obró en misericordia. Ahí termina la parte introductoria. Ahora sí vamos a la palabra, pero no vayan a ir a ver Dogman, es rara. Es rara. Espero haber captado su atención. Vamos a abrir entonces la palabra en Lucas, el capítulo 10. Los versículos del 25 al 37, y los voy a leer para que introduzcamos todo esto que vamos a hablar del buen samaritano. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la palabra, en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Cuáles son las preguntas de esta historia? Hay varias preguntas. La primera es, y quiero darles a entender algo: el eje central del buen samaritano no son las buenas obras. El eje central por el cual el Espíritu de Dios describió a través de esto en el Evangelio de Lucas no es solamente enseñarnos a tener compasión, ¿no? A ir al prójimo y bendecirlo y vendarlo y sanarlo, porque siempre, inclusive cuando a mí me enseñaron en la escuelita dominical, el énfasis era ese. Y no quiere decir que no vayamos a hablar hoy de eso. Claro que vamos a hablar al final de esta parte, pero quiero que entendamos que el eje central, para los que me están viendo también allí por televisión o en su celular, era la vida eterna. Porque ¿cuál es la pregunta que le hace ese maestro de la ley, que dice, ese intérprete de la ley?
Ese hombre, por supuesto, es un hombre que conoce a la perfección la Torá, conoce la ley al derecho y al revés. Y él viene para molestar, fastidiar y tentar a Jesús, y le hace una pregunta para probarlo. Y entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ese es el eje central de la discusión o de la conversación de esa historia o esa parábola. Claro, a todos nos enseñan el hacer el bien, pero aquí lo que quiere retratar Jesús es a un hombre religioso que se las sabe todas, que es maestro de la ley, que guarda los días, las ceremonias y todas las cosas a la perfección, según él. Y entonces le dice: ¿haciendo qué cosa haré la vida eterna? Nótese la palabra haciendo. Hacer, hacer, hacer y hacer. De hecho, a mí me parece este texto maravilloso para evangelizar. No para enseñarle a ser la gente buena, para evangelizar. Porque ¿de qué se trata la religión? De hacer. Hacer. La religión es todo lo que yo haga para acercarme a Dios y que Él me acepte. Cuando el evangelio es todo lo que Jesucristo ya ha hecho por acercarse a mí. Entonces le dice: ¿haciendo qué cosa heredará la vida eterna? Entonces le dice: bueno, me encanta Jesús. Entonces Jesús le dice: bueno, si él cree que es abeja, Jesús es re abeja. Y le devuelve la pregunta y le dice: ¿y tú qué sabes pues tanto? Así le diría uno aquí, ¿no? ¿Y usted qué las sabe todas? Lo vamos a contemporaneizar. ¿Usted qué las sabe todas? ¿Qué es lo que dice pues? Y le dice: saca dos textos, ¿no? Porque cuando uno analiza el texto, uno dice: no, ese es el versículo completo. No, él toma Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18 y lo lleva a los dos. En Deuteronomio 6:5, ¿qué dice? Y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y Levítico 19:18 dice: no tomen ustedes venganza de los que le han hecho daño, ni tengan rencor, sino que amen a su prójimo como a ustedes mismos. Y eso le responde: ¿qué está escrito en la ley? Le dice: haz esto y vivirás. Cuando uno analiza este texto, uno dice: ¿qué es lo que está diciendo o haciendo Jesús? ¿Por qué no le dice: usted tiene que creer en mí? ¿No? Porque yo tengo palabras de vida eterna. ¿Por qué Jesús no le dice eso al intérprete de la ley? Por una razón: porque quiere derribar todos sus argumentos de orgullo y autojustificación con esto que va a pasar aquí en adelante y vamos a entender. Porque uno dice: debería haberle de una vez predicado el evangelio, ¿no? Pero no, siguen en la conversación. Pero entonces ese fariseo, o lo que quiere decir, yo que aquí puse esta palabra, ¿quién puede decir yo amo completa, perfecta, permanente y enteramente a Dios con toda mi mente y con todo mi corazón, y a mi prójimo como a mí mismo? ¿Quién? ¿Quién aquí? Si así fuera, porque nosotros insistimos mucho en este texto, pero tenemos que ponerlo en el contexto espiritual que es. Si así fuera, todos estaríamos condenados. Y es precisamente eso lo que quiere decirle Jesús, o le quiere hacer entender Jesús a ese fariseo. Pero entonces el fariseo sigue y dice: ay, no dice: ¿cómo hago entonces para amar a Dios con todo mi corazón? No, él sigue, dice, autojustificándose, dice la palabra. Y le dice: y entonces, dígame usted, ¿quién es mi prójimo? Ahora, ¿por qué le hace esa pregunta?
Primero porque se quería justificar y seguir corchando a Jesús y entender qué era lo que pasaba. ¿Por qué? Les voy a explicar el contexto. Porque para los judíos solamente prójimo, y en especial para los maestros de la ley y sacerdotes, ellos entendían prójimo como los amigos judíos. No podían entender la extensión de la palabra prójimo fuera de lo que habían aprendido o se les había enseñado en la Torá. El prójimo, al que está al lado, ¿no? Y cuando usted le preguntan quién es su prójimo, pues el que está al lado, su vecino, su no sé quién. Ellos entendían lo mismo. Ellos vivían entre ellos y para ellos no existía alguien llamado amigo prójimo si no era judío. Entonces Jesús cuenta la historia. Y cuenta la historia que ustedes ya conocen, que iba un hombre camino de Jerusalén a Jericó. Ahora, ¿qué pasaba en ese camino de Jerusalén a Jericó? Generalmente se iba de Jericó a Jerusalén o a hacer negocios, pero por lo general a adorar al templo, exactamente, al templo. Y se iba allá y se regresaba, pero era un camino súper peligroso. Era como irse de aquí de la iglesia, no voy a decir porque mejor me callo, de aquí a la iglesia a un lugar peligroso. El hecho, eran cerca de 25 kilómetros de camino entre Jerusalén y Jericó. Y parte de ese camino era pedregoso, escarpado, complicado. Además porque yo no voy allá, algún día iremos, mi amor. Yo te llevo, tranquila, mamita. Viene desde Jerusalén, que está más o menos a 750 al nivel del mar, y baja hasta Jericó, que está como a menos 250 metros. O sea, esa vaina era así. Era 1 kilómetro de bajada. De hecho, el camino era tan peligroso que había un lugar que le decía como el lugar de la piedra roja o ensangrentada, porque por lo general en ese lugar atracaban un mundo de gente. Identifiquen Bogotá algún lado, no lo voy a decir. Atracaban un mundo de gente y por lo general iban en grupos para que no fueran atracados. Pero este hombre quizás iba solo. Y hay un lugar también entre ese paraje y entre ese camino que se llama el Valle de Sombra y de Muerte, del que hablaba el Salmo 23. Estamos aprendiendo un poquito, ¿no? Estaba ese valle allá, así era de peligroso, el Valle de Sombra y de Muerte. Y pasó y iba ese hombre y dice que le quitaron todo. Lo dejaron en Gillos. No tenía nada más. Si usted ve una foto del buen samaritano, el man vestido, ese no es una buena foto. La foto es en camiseta y calzoncillos de la época. Porque así lo dejaron. Y dice que lo dejaron casi muerto. Y dice, y aquí vienen los sistemas, y dice que pasó el sacerdote, lo miró y pasó derecho. Hay interpretaciones bíblicas que dicen que como lo presumía muerto, pues no se le iba a ahorcar, porque como él ejercía las leyes ceremoniales como sacerdote, no podría acercarse y tocar un muerto. Y él lo vio y siguió derecho. Y siguió. Un sistema. Llegó el señor que dirigía la alabanza en la iglesia. Yo también. Llegó el señor que dirigía la iglesia y estoy tarde para el ensayo. Y lo vio y siguió derecho. Además no sabía que el que estaba allí era un hincha de Millos. ¿Dónde está Pachito? Y resulta que viene este señor, el samaritano, hincha del Nacional. Y el hombre pasó y dice, fue movido a misericordia, iba para el partido. Dije, no importa. Iba con la camiseta del Nacional y vio que le habían quitado la camiseta del Millos, los tenis Adidas, todo. Dijo, no. Dice que fue movido a misericordia, tomó el vino, tomó el aceite, hizo algún menjurje. Usted sabe más que yo de eso, doctor.
antiséptico, sanó sus heridas, se quitó la camiseta del Nacional y se la puso. Y se tomó una selfie. Bueno, el samaritano. Vamos a hablar un poquito de eso. El samaritano. Ustedes se saben cuál era el rollo entre los samaritanos y los judíos. Algunos estudiosos lo saben, pero se lo voy a explicar. Porque es que no es fácil el contexto de entender por qué Jesús ponía ese ejemplo tan extremo. Era un ejemplo muy, pero muy extremo. Porque no solamente ese samaritano que era considerado un paria, un mestizo como nosotros, detestables, porque los detestaban, realmente los detestaban los judíos a los samaritanos. Realmente era odioso, sino que dice que ese samaritano no solamente lo cubrió, lo sanó, sino que dice que se fue con él hasta un lugar. No se imagine que es el Holiday Inn, ni el Marriott, ni ninguno de estos. No, el lugar es un lugar como donde, imagínense en ese camino peligroso, el lugar donde lo llevaba no era un lugar tan bonito, pero dice que él lo acompañó, se fue con él, que pagó 2 denarios. Que 2 denarios eran más o menos 60 días de pago. 60 días, no, ahí hasta mañana y se levanta bien y no, 60 días de hotel con comida. ¿Cómo sabemos eso? La historia encontró un letrero de cuánto costaba un inn, se llamaba, de la palabra pan, donde entraban todos en el tiempo de los romanos, y costaba un 36, una vaina así de lo que era un denario, un 36. Y le pagó, y no solamente le dijo le pagó, sino que además dijo: y si hace falta cuando venga, yo le pago. ¿No es un poquito exagerada esa historia? No es un amor como que uno dice: pero ¿qué es esto tan loco? Es hasta extorsivo. Puede uno llegar a pensar eso. Deténganse en la escena y mírenlo. Deténganse. Y cuando hablamos de ama a tu prójimo como a ti mismo, traigámoslo a la historia. Es que no estaba hablando de alguien que le caía bien. No era el negro que me lo encontré allí en la esquina y se cayó y pasó algo. No. Piensa en la persona que menos quieres. Espero que no esté aquí. Si no, tráigala, gracias. Pero eso era su enemigo, y le expresó de una manera tan extraordinaria, extravagante, el amor y la misericordia, que uno dice: pero ¿cómo Jesús retrata esto? ¿Y por qué lo hace? Los samaritanos son una mezcla entre los asirios y los judíos. Pues por eso eran considerados de medio pelo. Y lo que pasó fue que por allá, cuando los babilonios se llevaron al pueblo de Israel más o menos en el año 586 antes de Cristo, que fueron llevados a cautiverio, algunos judíos se quedaron en Israel. Esos judíos se mezclaron con los asirios, que habían conquistado el reino del norte de Israel en el año 722 antes de Cristo. Y cuando regresan los israelitas en el año 538, se encuentran a los colombianos, mestizos. Y ellos celebraban la Torá, tenían las mismas ceremonias, solo que no adoraban en Israel, sino en otro monte que creo que se llamaba Gerizim, gracias, Gerizim, pero guardaban las mismas costumbres. Ellos llegaron y: pero ¿qué es este adefesio? ¿Qué pasa aquí? Y los contaban como parias y enemigos. Tanto así que en el libro de Esdras, los samaritanos, esa mezcla, le ofrecieron a los judíos cuando estaban reconstruyendo el templo: déjenme, yo les ayudo a reconstruir el templo porque yo me identifico con eso. Y los judíos le dijeron: ¿qué te pasa, oye? No los dejaron, y desde allí empezaron a tener muchas pugnas y divisiones, porque los samaritanos se sentían
rechazados y despreciados, cuando ellos sentían en su corazón y en sus costumbres que eran dignos también de ser llamados del pueblo de Israel. Esa es la historia. Imagínese el contexto que le pone Jesús a este hombre. ¿Quién es mi prójimo? Entonces le dice. Lo que me gusta de esa pregunta es que Jesús le cuenta lo que hizo el samaritano. Le pinta todo este escenario y le hace la pregunta: y entonces, ¿tú quién crees? ¿Quién es el prójimo? ¿Y qué le contesta el judío? El que le mostró. Oye, es tan fregado ese judío que no dice el samaritano, ¿no? O sea, ni siquiera el que mostró misericordia. Y le dice Jesús: entonces ves y haz tú lo mismo. Qué cosa tan tremenda. ¿Quién es mi prójimo? Si pudiéramos amar a Dios y a nuestro prójimo de manera perfecta, entonces seríamos perfectos. Pero como no podemos hacerlo, necesitamos un Salvador. Con este argumento, Jesucristo le destruye por completo las neuronas, la cabezota y el sistema religioso a ese intérprete de la ley. Porque le dice: ¿sabe qué? Si usted cree que cumpliendo todo eso es salvo, está equivocado, Señor. Porque no hay nadie que lo pueda cumplir perfectamente, enteramente, a cada momento y a cada instante de su vida. Él estaba diciendo: ¿es usted capaz de amar a Dios de manera con su corazón, su fuerza y su mente permanentemente, todo el tiempo y en todo lugar? Respuesta: no. ¿Es capaz usted de amar a su prójimo de esa forma tan extravagante, exuberante, maravillosa, todos los días de su vida, todo el tiempo? Respuesta: no. ¿Cuántas personas hoy alrededor nuestro tienen este sistema de pensamiento? De hecho, cuando uno le pregunta a una persona, a mí la pregunta que me gusta hacer para empezar a charlar de una persona acerca del reino de Dios es: la primera que le hago es: ¿tú crees en Dios? Sí. Segunda: ¿y tú cómo eres salvo? ¿Y qué te van a responder? Exactamente. Igualito el sistema religioso que ha sido implantado por el enemigo y por el hombre en nuestras vidas. Y Jesús le dijo: no hay forma, ni de una forma, no hay forma en que lo hagas. No hay forma. Por eso necesitamos a Jesús. Jesús estaba preparando el terreno a través de lo que estaba hablando, de lo que iba a decir de él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. ¿No estaba preparando el terreno? De eso se trata esta maravillosa historia del buen samaritano. Y la pregunta es: ¿se ve? ¿Y cómo voy yo? ¿Cómo yo voy ahí? Punto número 1. Tenemos que entender que la imperiosa necesidad del ser humano religioso, con sus sistemas religiosos, es entender que eso no lo lleva a Jesucristo, que eso no lo lleva al Padre, que no es el sistema religioso que implantamos, el orden del culto que tengamos, las cámaras que usemos, la alabanza que tengamos, de la cual somos todos, la manera como nos vestimos para predicar. Hay personas que les puede parecer tenaz que yo esté usando jeans para predicar. Fariseos. De eso no es el reino de Dios. No, nos fijamos en mucho, y no estoy criticando, a mí me encanta. Mi papá que me está viendo, él cuando va a la iglesia va con su corbata todos los domingos, y digo: ¡qué belleza!
Me fascina, eso es lindo. ¿Para quién lo haces? Para el Señor. Si lo haces para agradar a la gente, quítate esa bendita corbata. O quítate este bendito jean. No, yo no lo hago para eso. Porque en eso no consiste el reino de Dios. Eso era lo que le estaba diciendo Jesús también a ese maestro de la ley. Uy, los noto muy serios. O están durmiendo, ¿no? Entonces viene Jesús y dice: ustedes necesitan un Salvador, me necesitan a mí. Y lo más impresionante es que Jesús, cuando viene a nuestra vida, dice, cuando le dicen que cuál es el más grande mandamiento, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo es similar a este, a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume todo. Pero en Juan 13:34 dice: oiga, venga, un nuevo mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y lo eleva: como yo los he amado. ¿Qué decía la ley? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo sabe que uno no ama más al prójimo que a uno mismo? Si yo me tomara una selfie en este momento, y tomara una foto aquí y la proyectara aquí, ¿cuál sería la primera persona que usted buscaría? A ustedes mismos. Claro. Pero Jesús dice: yo quiero que ustedes se amen los unos a los otros como yo los he amado. Rompe todo lo que venía pasando y dice: no hay forma en que ustedes puedan amar a menos que ustedes me amen a mí primero. Es parte de lo que venía hablando el pastor, ¿no? Y lo que venía compartiendo. Si quieres tener la capacidad de amar como Jesús, entonces debes amarlo a Él primero. Si tú crees e intentas cumplir, amarás al Señor tu Dios y con toda tu mente y con toda tu fuerza, todos los días vamos a fallar. Entonces, si eso está en nuestra mente y en nuestro corazón, lo primero pensamiento que viene a mi vida siempre es condena, porque siempre la embarro. No está mal. Nosotros interpretamos ayudar al prójimo como el que le da la silla en el Transmilenio a la señora. De hecho, a mí siempre me toca. Yo no sé por qué, hago un paréntesis. ¿Yo qué tengo? Cuando yo monto en Transmilenio, yo llego y yo me monto en el Terminal del Norte y yo me siento, cojo mi silla. Yo algo tengo que entra cualquier persona y me dicen: señor, usted, párese. Me debo saludar, pero hay muchachos al lado mío, pero por alguna razón me dicen: no, usted párese. Y yo me paro como el buen samaritano. Aleluya, gloria a Dios, Señor. Hice la buena obra. Eso no es parte, pero no se trata de eso. De hecho, un día me hice el dormido. Perdóname, Señor. Ay, dije, iba tan cansado. Dije: no, esta vez no me la hacen. Me puse los audífonos y paréntesis, ya cierro el paréntesis. Entonces, todo el mundo cree que la buena obra del día te hace el buen samaritano. Cuando pensamos de esta forma, nos alejamos cada vez más de lo que Jesús quiere decir. No quiere decir que no lo hagas, ahora explico eso. Pero cuando piensas de esa forma principal o primordialmente, claramente estás volviendo al sistema religioso todo el tiempo. Y muchas veces a mí me ha pasado eso. Vuelvo al sistema de la ley. Haciendo esto es lo que agrada a Dios. Esto no hay nada que yo pueda hacer malo o tan bueno que pueda hacer que Dios me ame más o menos. Es imposible. Dios te ama profundamente y nos ama. Claro, quiere que vivamos una vida de santidad, pero de eso no se trata. Se trata de que debemos amarlo a Él primero, y el que te da esa capacidad, hoy lo hablábamos y lo cantábamos, es el Espíritu de Dios, el que opera en mi vida, el que me permite ser un reflejo del amor de Cristo, ser un ejemplo en todo del amor de Dios sin proponérmelo. Debe ser natural.
debería ser algo natural o no. Por eso dice el Señor que Él nos creó en Cristo para que camináramos en buenas obras. Nos diseñó para que naturalmente camináramos en buenas obras. Es como si fuéramos hormigas y dice ahora van a ser pescados. ¿Y dónde vive el pescado? En el agua. ¿Y cuál es el agua? Las obras. Nos diseñó espiritualmente para que fluyéramos en amor y misericordia sin el menor de los esfuerzos. Fluye porque estoy pegado a la fuente, porque estoy en comunión con Él. Claro, entre más me alejo de Él, más difícil me es caminar en el ambiente natural para el cual Él te diseñó. Y ahí es donde tienes que hacer el esfuerzo. Ahí es donde fallan los esfuerzos. Porque yo me alejo de Dios de lunes a sábado, pero el domingo me reconecto a ver si la vaina fluye o no. Y entonces entre la semana estoy tratando de hacer cosas para agradar a Dios. Y Dios dice, yo no me agrado en los sacrificios, ¿no? Yo no me agrado en las cosas que haga, sino en qué. ¿En qué? En que me conozcan y en que tengan misericordia. Y venimos los domingos a reconectarnos. Por eso en semana no fluimos en el ambiente natural para cual fuimos diseñados a ser. Me acuerdo este texto que puso el pastor el domingo pasado. Cuando ame más a Dios de lo que amo a mis seres queridos, entonces podré amar más a mis seres queridos, más de lo que los amo hoy. Solo para recordar y conectar con lo que venimos hablando. Primera de Juan 2, 4 al 6 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Conexión, comunión. Cuando no estamos en comunión, no es fácil caminar como él anduvo. Es más fácil pecar. Es más fácil perderse. Es más fácil operar en la carne que en el espíritu. Yo le explicaba a una de mis hijas, un día les decía, ustedes saben el efecto de la rana entre el agua, que usted la calienta, va tomando la temperatura. Eso mismo pasa. Y nos vamos acostumbrando a no necesitar de Dios, ¿no? Hemos nacido de nuevo, pero por algún motivo nos acostumbramos a no necesitar de Él. Porque creo que mi sistema religioso, porque resulta que nos criticamos a estos señores fariseos o maestros de la ley, pero nos comportamos igual. ¿Qué hacemos nosotros? Instauramos un sistema religioso para sentirnos bien. Voy a la iglesia los domingos, saludo a los hermanos, le invito a echar empanada a alguno que otro, ¿no? Oro por alguno u otro, doy las ofrendas, doy los diezmos, me conecto los martes y los miércoles al Instituto Bíblico. Felicitaciones a los que están allí, entre paréntesis, muy chévere. Simplemente estoy dando un ejemplo, no estoy diciendo que ustedes sean fariseos, tranquilos. Instauramos un sistema. ¿Cómo me debo comportar en la iglesia? Como le hablaba, ¿cómo me debo vestir en la iglesia? ¿Cómo debo hacer una o la otra cosa? Y nos preocupamos. Hay gente hoy bajo este sistema preocupada más cómo se viste uno, camina a la otra, habla a la otra. Y están de nuevo bajo la ley. Cuando Él dice: lo que quiero es misericordia. Esa vieja amargada, ese man amargado, ¿tú sabes por qué está amargada? Ten misericordia. Ve y pregúntale a esa mujer: ¿por qué tienes esa cara de limón? Pregúntenle.
Misericordia quiero, no sacrificio, no normas, no la batería bien puesta, esto bien puesto. No está mal, está espectacular, pero cuando ese se vuelve el centro de mi comunión con mis hermanos y con Dios, dejé de entender para qué me llamó el Señor. A mí nunca se me borrará de mi mente cuando yo era novio de mi esposa. Ella conoció al Señor a los 3 meses, 2 meses que yo me cuadré con ella, Casi se muere la gente porque claro, la inconversa con el ungido. Entonces, pero ella conoció al Señor. Yo le prediqué el evangelio, hermano. Me la gané para el Señor, aleluya. Lo que estaba a mis pies. Eso sí me tocó como así porque bueno, algo que me fascinó es ese primer amor, ese donde me entrego todo, me doy todo. Ella se fue a vivir a Medellín y un día yo llegué a abrazarla, y cuando la fui a abrazar, ella tenía una señora en medio de las piernas de la calle, expulgándole y sacándole los piojos. Mi amor, yo no entendía. Ni siquiera yo, que llevaba tantos años de conocer al Señor, porque era ella movida con ese amor y con esa pasión a misericordia, que no le importaba si esta señora olía horrible, porque olía horrible. No le importaba, pero la expulgaba y le hablaba del Señor y la abrazaba y la peinaba. Eso es algo que le ministra a uno en el corazón, porque debería ser natural en todos nosotros. Natural. Nosotros no debíamos ni pedir mercados. Debía ser natural que los trajéramos. Debía ser natural que las personas que a veces se vienen caminando, aquí hay personas en la iglesia que se vienen caminando, debía ser natural ayudarlos. Debía ser natural en todos nosotros abrazar al quebrantado de corazón, porque trayendo una aplicación práctica, no teológica, del buen samaritano, así como hay personas necesitadas en lo natural, la imagen espiritual puede ser aún peor que el oler mal, que el no tener pasajes o no tener comida, o el estar abandonado. La imagen espiritual puede ser aún peor, pero nosotros ignoramos. Cuando Jesús dice, aprendiendo de todo esto, debe andar como Él anduvo, Jesucristo era aroma de vida. Como dice 2 Corintios 2:16, ustedes, iglesia, son aroma de vida para los que se salvan, para los que le predicamos el evangelio, pero aroma de muerte para aquellos que no quieren reconocer a Jesús como su Salvador. Me gustó esa pregunta que le hizo Jesús y le cambió: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y ese fariseo entendió es no quién es mi prójimo, yo soy el prójimo. ¿Vio cómo lo cambió Jesús? Lo puso a pensar: ¿soy yo ese prójimo que ayuda, que ministra, que consuela, que levanta, sin calificar nada, sino simplemente movido desde el Espíritu? Hoy en día a nosotros nos mueve a misericordia. Y me gusta este texto que es tan tremendo, y voy terminando. Santiago 2:14 al 17 dice: hermanos míos, ¿qué les aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si a un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y vosotros le decís: ay, vengo y oro por usted, hermano, el Señor le provea, y den paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha que ustedes vengan todos los domingos aquí y tengan su nuevo sistema religioso? ¿De qué? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Tremendo, ¿no? La aplicación principal teológica ya la expliqué. Esta es una aplicación práctica del texto, a lo que nos lleva el Espíritu Santo de Dios hoy. Ahora, eso me concierne a mí también. Tanto en lo físico, si no proveo. Hay otro texto que dice: si alguno no provee para los de su casa, es peor que un incrédulo. El Espíritu de Dios hoy vive en tu vida, no solo para que vengamos a declarar la victoria que tenemos en Cristo, que es maravillosa, para creer que somos sanos, para creer que Dios pone nuevos pensamientos para triunfar. ¿No se han dado cuenta que en eso la mayoría del tiempo nos hemos convertido? Yo quiero tener la victoria, yo quiero tener la victoria, yo quiero. Eso está bien, es bíblico, claro que sí. ¿Y qué de la misericordia? Señor, yo quiero ser misericordioso. Yo no he visto a nadie diciendo eso. A nadie. Muy pocos. ¿Por qué? Porque seguimos amándonos más a nosotros mismos que lo que el Espíritu nos quiere inspirar, conectados con Él, amar a otros y tener misericordia de otros. Qué bueno que tu oración hoy no esté concentrada en tu necesidad. Qué bueno que hoy esa oración, ese anhelo esté concentrada en vendar las heridas de los que están adoloridos, en proveer para los que necesitan. En abundantemente debería estar lleno este lugar de mercados para proveer a la iglesia y a otros, porque saben una cosa: las iglesias, el mundo las interpreta no por el discurso. ¿Por qué? Por la misericordia las interpreta. Eso no nos hace salvos, eso ya está clarísimo, y no les podemos enseñar eso. Pero el mundo interpreta que somos hijos de Dios cuando ejercemos misericordia. Una iglesia que es bendecida es una iglesia que ejerce misericordia, porque así como la iglesia da de misericordia, recibe misericordia de parte de Dios. Recibe misericordia. Anhelen del Espíritu, anhelen de esa presencia, anhelen ser como Jesús, el pez, y que tanto lo hemos visto aquí. Háganlo vida. Que esa sea la manera en que hoy, a partir de hoy, tú tienes que mirar. Deja de mirar desde el sistema religioso, desde tu arista, desde ti mismo, y empieza a levantar tu cabeza y mirar alrededor. Aquellos que son fuertes en la fe, fortalezcan a los que son débiles, porque entre nosotros también hay momentos en que estamos débiles y necesitamos que su obra y sus obras inspiradas por el Espíritu sean vivas. Que recuerden que ustedes son diseñados como peces para vivir entre el agua, entre las buenas obras que se manifiestan a través de aquellos que están llenos del Espíritu Santo de Dios. Que hay un mundo que no solamente físicamente, sino espiritualmente está moribundo, como ese hombre que estaba en el camino, y que yo debo correr en las dos direcciones: expresar misericordia a los que necesitan según Santiago, pero también hacer la justicia que según Jesucristo, cuando dice: porque el Espíritu de Dios ha venido sobre mí. ¿Para qué? Para dar las buenas nuevas de salvación, dar vista a los ciegos, abrir los oídos a los sordos, sanar a los quebrantados de corazón. De eso se trata. De eso se trata. Ese es el llamado del Espíritu en esta mañana para todos los que están aquí. De gracia recibimos, demos de gracia. Aquellos que han sido consolados, lleven consuelo. Aquellos que tienen en abundancia, den en abundancia de todo su corazón, porque fuimos diseñados por Él para hacer todas estas cosas. ¿Hemos entendido? Pónganse de pie, vamos a orar. Aleluya.
Vamos a tener un tiempo y vamos a pedirle, aprovechando que nos sobran unos 5 minutos, para que con el Espíritu Santo de Dios trabajemos esto hoy, iglesia. Yo quiero ver, y seguro el Señor, un tabernáculo que exprese toda esta verdad, no desde las simples obras, sino que aquí hay palabras de vida eterna para los que se están perdiendo. Y al tener la vida eterna pueden experimentar la misericordia, la gracia, la provisión y el amor de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Espíritu Santo, trae toda revelación en esta mañana. Sin ti no somos nada y nadie, Señor. Soy incapaz de amarte a ti, Señor, con todo el corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con toda mi mente. No soy capaz de amar a aquel que me ha fastidiado, a aquel que me ha herido, como me amo a mí mismo. Es imposible, Espíritu. Es imposible, Señor, no lo puedo hacer. Estoy expuesto, Señor. Pero hoy te pido, Padre, y si tú estás en esta situación, hoy te pido que tu Espíritu me inspire, el que vive en mí. Y si hay alguien que dice: yo no tengo el Espíritu de Dios, simplemente acércate a Él con la certidumbre que Él te perdona. No te voy a pedir que hagas una oración, porque la oración no es mágica ni hace ningún efecto, a menos que tu corazón esté arrepentido. Señor, pon en ti, en mí, Señor, tus pensamientos. Pon en mí tu amor, pon en mí tu misericordia, pon en mí tu gracia, Señor. Dame la fuerza para amar, dame la fuerza para conocerte, dame la fuerza para adorarte en espíritu y verdad. Espíritu de Dios, dame la fuerza para extender mis manos como las extendía Jesús en todo amor y misericordia. Yo quiero ser ese embajador del reino, ese que se parece a Jesús, ese que anduvo cuando anduvo Jesús, predicando las buenas nuevas, dando libertad a los cautivos, sanando a los enfermos. Pero no lo puedo hacer, Señor, si tú no estás en mí, Señor. Yo te pido que manifiestes tu amor en mí, Señor. Si en esta mañana hay alguna persona en este lugar que haya venido por primera vez, o quizás esta sencilla palabra haya tocado su corazón y diga: yo quiero de eso, puede venir aquí adelante con toda libertad, sin temor. Espíritu Santo, toca, Señor, trae esa sensibilidad, Señor. Atráenos con tus cuerdas de amor, Señor. Enséñanos a vivir. Enséñanos, Señor, a tener misericordia, a sentir dolor, compasión, aún por los que no queremos, Señor. Amar como tú amas, porque ese es el más alto de los mandamientos. No como me amo a mí mismo, sino como tú me has amado, Señor. Hoy me arrepiento de vivir una vida religiosa, una vida llena de dogmas, de parámetros, de orden, de liturgia. Hoy renuncio a esto, Señor, para que tú gobiernes, Señor, para que el Espíritu, Señor, se manifieste en todo amor, Señor. Sana mi corazón, Espíritu. Sáname, Señor. Señor, y que ahora, Padre, determinamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor ser revestidos del hombre nuevo,
creado conforme a ti, Señor. Este hombre interior que crece y se hace más fuerte por el poder de tu potencia. Hoy determinamos, Señor, extender misericordia, Señor. Hoy determinamos salir de este lugar con nuestros ojos puestos en ti. No volveré atrás. No volveremos atrás, Señor. Caminaremos con nuestra mirada puesta en ti. Y mientras caminamos, Señor, que el río de tu espíritu y tu presencia, Señor, inunde todo lugar. Que seamos aroma de Cristo, fragancia de vida. Aquellos que tienen misericordia, que visten al desnudo, que proveen a la viuda, que levantan al necesitado, al enfermo, y que tienen misericordia de los que no conocen de ti. Hoy hacemos ese compromiso, Señor, y lo sellamos, Señor, con nuestro corazón, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.